El objetivo de la sesión de hoy es bien práctico. Cuando nosotros nos encontramos en esta situación de estar en un espacio de representación de trabajadores como el Comité de Seguridad y Salud, o cuando hablamos de temas de seguridad y salud en el trabajo, algunos de los indicadores que nos dicen cuando, cuando las medidas de seguridad, las medidas correctivas, las medidas preventivas van bien, son los accidentes del trabajo y los incidentes peligrosos. Todos los tipos de accidentes de trabajo y los incidentes peligrosos. Entonces, el personal de seguridad y salud en el trabajo utiliza estos indicadores que están en estadísticas de los empleadores para analizar cómo es que se está desarrollando eh, las actividades de seguridad y salud implementadas por la entidad o por el empleado. Pero muchas veces nos enfrentamos con la disyuntiva de no saber qué significa uno y otro o cuál es la diferencia entre uno y otro. Tanto esto en el ámbito privado como en el ámbito del sector público. Entonces, para hablar de investigación de accidentes de trabajo, hay que diferenciar muy bien qué es accidente de trabajo, sus tipos, y el incidente del incidente peligroso. Entonces, en esta horita y cuarto que nos queda, vamos a afianzar eso para el día jueves abordar la parte de investigación de accidentes de trabajo. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta esta parte? Sí, Ahí. No me dejen solita, por favor. Sí, doctora. Me han contado hoy día que hay unas compañeras que van a tener una reunión de secretarías y no nos van a poder acompañar el día de hoy, pero recordemos que las clases son grabadas, así que no hay ningún problema, podemos volver a revisar las sesiones sin ningún inconveniente. Ya. Entonces vamos a la investigación de accidentes de trabajo. Primero, en accidentes de trabajo vamos a analizar la situación de Perú un poco, ¿no? Nosotros hemos tenido accidentes de trabajo bastante graves en diferentes sectores y no estamos hablando solamente de empresas o entidades o empresas informales, estamos hablando también de empresas formales. ¿Alguno recuerda accidentes de trabajo emblemáticos que hayan sucedido en Perú? Sí, doctora, muy buenas noches. En Lima, donde que murieron esos chicos encerrados en ese container por el centro de Lima, que ha sido una noticia muy fuerte. ¿Se acuerdan eso en qué año fue? ¿Recuerdan en qué año fue? En el año 2000. Eso fue en la 2022. 2018. 2017, ¿no? No, Perdón, 17, fallé por un año, disculpe. no se Sí, preocupe, doctora, ya Ricardo. nosotros trabajamos en los GEL 2, disculpe mi intervención, no sé, en el parque de trabajo y tuvimos que salir de las oficinas, mi compañero que tengo acá ahorita, Martín Loyola, y mi amigo Jorge Bueno, tuvimos que salir de las oficinas a las 2 de la tarde, tuvimos que evacuar porque lo que pasó en Plaza Unión, en donde era la Bellota y la empresa Nicolini de Fideos, no podíamos, estábamos tan cerca que no podíamos trabajar. De tal manera, una experiencia, les cuento, le he pasado yo y mis dos compañeros que me acompañan, y recuerdo nomás que ahorita no los puedo ver. El olor era tan fuerte que no podíamos laborar y nos llegaba a la parte de la respiración. Le cuento eso como experiencia, fue bien fuerte, doctora, que nosotros ya hasta los ojos lagrimeamos. Bueno, tuvimos un gerente público en ese momento que no entendía, pero tuvimos que acercarnos a decirnos que estamos tan cerca que corría un poco la salud de los trabajadores, doctora. Lo recuerdo lo tengo claro en la mente porque yo estaba presente laborando ese día, doctora. Muchas gracias, disculpe la No se interrupción. preocupe, más bien muchas gracias. Fue bastante impactante para todos y imagino las personas que han estado laborando cerca de este lugar mucho más, ¿no?
En realidad sí fue el accidente de trabajo de la Galería Nicolini. Esos trabajadores estaban laborando en situaciones precarias, en situaciones de explotación en realidad. No eran trabajadores que estaban encerrados, muchas veces los empleadores encierran, sobre todo en sectores industriales, encierran a los trabajadores para evitar robos, que se escapen con los materiales, ¿no? Y no tienen mejor idea, en vez de invertir en mecanismos de seguridad, que encerrarlos, ¿no? Esto, no sé, recuerdo haberles contado que en Gamarra también pasaba esto con los trabajadores que cosen, para evitar que los trabajadores puedan robar o hurtar piezas de las maquinarias. eh, lo que hacen los dueños de las textilerías es encerrarlos. Eh, y eso, en algunos casos, he tomado conocimiento, en algunos casos muy extremos, en los que no podían descender o bajar o las edificaciones, estas no contaban con servicios higiénicos, han llegado a utilizar hasta pañales. O sea, son situaciones bastante graves. Nosotros hemos tenido casos emblemáticos de accidentes de trabajo en entidades públicas o para entidades públicas también, como el primer caso que se sancionó con una sentencia penal contra un gerente general de una contratista que prestaba servicios para salud. ¿Recuerdan ese caso, el caso emblemático? En este caso, esta entidad hacía lavado de sábanas para la entidad para salud, esta contratista, y el cable o el tablero de cables, tablero eléctrico, que si no me equivoco, estaba muy cerca a una de las lavadoras que estaban averiada y el piso estaba todo mojado. El trabajador no tenía botas dieléctricas, y pisó y se electrocutó. Era un trabajador bastante joven y esto meritó la sanción penal de este empleador, ¿no? Y fue la primera sanción penal en Perú para un empleador por un accidente de trabajo, por un accidente mortal. Y otro caso emblemático también, no en una situación precarizada, sino muy formal, y se trataba de una transnacional, fue el caso de los dos trabajadores de McDonald's, ¿se acuerdan? Jovencísimos, 18, 19 y 20 años, si no me equivoco, dos trabajadores que murieron electrocutados también porque estaban trapeando un piso, no contaban con las botas que eran necesarias para hacer ese tipo de labores y estaban cerca de un tablero, se mojó y fallecieron electrocutados. Entonces estábamos hablando de una transnacional ahí, no estábamos hablando de una entidad con situación precarizada de trabajo, ¿no? Entonces, los accidentes de trabajo que hemos tenido nos dicen o nos revelan también, como dicen el PPT, desigualdades estructurales. ¿Qué revela el accidente de trabajo? La forma del accidente de trabajo, ¿no? Deficiencias en la prevención, ausencia de cultura de seguridad, falta de protección social efectiva. O sea, si comparáramos nosotros la labor de prevención que hay en Japón, que fueron los pioneros en temas de seguridad, y la que hay en Latinoamérica, pues sí hay una diferencia abismal porque la concepción de prevención allí es tan alta y las sanciones son tan fuertes que pues uno no puede imaginar la ocurrencia de un accidente fatal dentro de la actividad, ni dentro del sector, ni dentro del país, ¿no? Muy difícil. Entonces, con este panorama del accidente de trabajo, además quería recordarles también que cada accidente de trabajo es un impacto tal, o sea, deja una huella humana, no solamente es el dolor físico del trabajador y de la trabajadora o de la trabajadora, el dolor emocional también que este accidente puede generar. Y no es solo el trabajador, es el entorno familiar, es todo el entorno el que se afecta. El temor, ahora, también hay un impacto psicosocial dentro del centro de trabajo, sí, claro, porque los trabajadores empiezan a sentir temor. ¿Por qué?
porque consideran que están en riesgo de padecer el mismo accidente si es que no hay medidas correctivas. Y este costo social, pues lo asume toda la sociedad. ¿Por qué? Porque hay una parte de estos costos, de estos accidentes, que los cubre el Estado. Y también, por ejemplo, si se genera una pensión, si se genera los gastos médicos en entidades del Estado, en entidades de salud del Estado. Y también es un impacto para la empresa, ¿no? Es un impacto para la empresa también. Entonces, es un evento que tiene connotaciones negativas para diversos sectores, pero la mayor definitivamente es para el trabajador y su familia. Entonces, dicho esto, vamos a ver cómo vamos en números en accidentes de trabajo. Por aquí, en números, pues en el año 2024 se registraron, mira, 37.928 accidentes laborales en el Perú. 280 de ellos fueron fatales, es decir, 280 trabajadores murieron por accidentes de trabajo. Y esto, los que están registrados. Porque si hay algo de que adolece Perú, es del registro de los accidentes del trabajo. Es decir, estos pueden ser los números que aparecen en los informes del Ministerio de Trabajo. Pero lo que sucede realmente, Dios mío, dista, pero debe ser el doble o el triple de lo que realmente funciona, ¿no? De lo que realmente está registrado, ¿no? En realidad lo que sucede es el doble o el triple. ¿Dónde suceden más? En Lima, en Arequipa y Callao. Ahí hay más accidentes de trabajo. Esto dicen los registros. Yo tengo una opinión muy diferente. Otra cosa muy distinta es que en Lima, en Arequipa y Callao hay más registros. Se registra muchísimo más, ¿no? Que es diferente que en pueblos como, por ejemplo, en el sector agrario, hay zonas donde precarizadas de trabajo, en las que ni siquiera la idea del accidente de trabajo aparece por la mente del trabajador y no hay intención del empleador de registrar. Entonces, ahí no hay registro. Y quizás pueda ocurrir más que en Lima, en Arequipa y Callao. Pero lo que pasa es que en Lima, en Arequipa y Callao hay una mayor formalización y obligatoriedad de los registros. Hay una mayor implementación de obligar a registrar el accidente de trabajo, que es diferente, ¿no? Pero no significa pues que estos sean los datos reales. En tanto, hay un subregistro de estos eventos actualmente en el Perú, ¿no? Y eso lo sabe muy bien SUNAFIL también. Entonces, los informes del MTP, del Ministerio de Trabajo, que nos muestran que las actividades con mayor número de notificaciones en accidentes, ¿dónde están? Industrias manufactureras, construcción, transporte y comercio, ¿no? Estas están, uy, aquí ha habido un pequeño error, estas son las actividades que registran mayores accidentes de trabajo. Ahora, hasta aquí, ¿todo correcto? Correcto, correcto. Sí, Ya. doctora, pero también quisiera ahí ahondar algo, doctora, teniendo en cuenta que la gran parte de accidentes que se dan son empresas informales y muchas veces de ellos trabajan menores de edad y que a la larga o a la corta, a veces la familia no tiene los recursos para hacer una demanda y queda en nada. Eso es lo más insólito, doctora, que queda en nada esos accidentes que se dan infrahumanos, en que trabajan muchas veces por necesidad que tiene la familia, menores de edad, por numerosidad de familiaridad que tienen, se ponen a trabajar de esa forma y muchas veces terminan en accidentes que quedan huellas emocionalmente dentro de la familia, doctora. Doctora, Ya, yo te quisiera hacer una pregunta ahí. Por ejemplo, hace poco que se dio ese derrumbe en el mall de Trujillo. Eso también es un accidente laboral, doctora, fuerte. es un accidente con dos connotaciones, ¿no? Una connotación civil y una connotación laboral, porque ahí en ese mall de Trujillo del Real Plaza
hubieron trabajadores laborando. Entonces, si los trabajadores están afectados con ese accidente, definitivamente para ellos ha sido un accidente de trabajo. Si hubieron otras personas que estuvieron afuera, que trabajaban fuera del mall, pero que tuvieron que estar en el mall por orden de su empleador, ponte, que el empleador les decía, vas a ir al Real Plaza de Trujillo a recoger tales cosas, estuvieron allí por orden de su empleador, ellos también padecieron un accidente de trabajo. Pero si era domingo, creo que era domingo o sábado, y pues las familias, ¿no? Digamos que yo me voy a comer algo ahí al Real Plaza de Trujillo, no tengo ninguna relación de trabajo con ninguna de las entidades que están ahí, simplemente fui a pasar mi domingo, yo tuve un accidente de connotación civil, no es un accidente de trabajo, es un accidente común, nada más, ¿ok? Esa es la diferencia. Bueno, entonces seguimos avanzando. Muchas gracias por sus intervenciones, Ángela, Ricardo y a las personas que están participando a través de los mensajes. Y justo, miren, tiene mucho que ver con lo que mencionó Ángela ahorita. ¿Cuál es la importancia y la trascendencia de los accidentes? ¿Cuál es la relevancia, no? ¿Por qué tengo que saber, como trabajador y como trabajadora, entender dónde está la relevancia de saber y diferenciar un accidente de trabajo y estar atento o atenta a la investigación? Uno, si hago un trabajo común o hago un trabajo de riesgo, tiene impactos diferentes. Aquí tenemos compañeras que hacen labor de riesgo, ¿verdad? Hay compañeras y compañeros que hacen labor de riesgo, ¿verdad? Sí. Se fueron, nadie está participando. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me dejan solita? A ver, levanten su manito los compañeros que están haciendo actividad de riesgo. No, ni una manito levantada. Todos se fueron. No hay nadie. Y son los compañeros, creo que es Chacaltana, Ica, Ávila. Hay compañeritos que están, la compañera Lucy Galindo, ya. Son compañeros que realizan actividad de riesgo, ¿no? Mira la diferencia de realizar un trabajo común y realizar un trabajo de riesgo y tener un accidente de trabajo. Por ejemplo, yo ahorita mi trabajo, donde estoy ahorita, de lo que estoy haciendo, no es un trabajo de riesgo, no es un trabajo de alto riesgo. Hay riesgos definitivamente, por ejemplo, tengo riesgos ergonómicos, ¿no? Por ejemplo, mi columna que está hasta las patas, porque quizás mi silla no es, y mi mala postura no es la mejor para el trabajo, pero no es un trabajo de alto riesgo como el que pueden realizar compañeras que hacen la labor de mantenimiento, por ejemplo, de limpieza, o los compañeros que hacen la labor de textiles, de minería, o los que están en el sector agrario. No es lo mismo. Y mira por qué. En el trabajo común, es decir, por ejemplo, si yo soy un trabajador o una trabajadora administrativa, la relevancia de saber y cómo se investiga un accidente de trabajo va a radicar en que debo encontrar la causa del accidente. ¿Para qué? Para hacer los ajustes, pues, ¿no? Los ajustes para que evitar que suceda otro, porque estos accidentes de trabajo van a afectar o van a poner en riesgo la vida y la salud del trabajador. Ojo, la vida y la salud del trabajador. Lo otro, esto tanto en el trabajo de riesgo como en el trabajo común, en ambos, ¿no? Yo necesito saber la causa. ¿Por qué? Porque la causa puede estar de repente, por ejemplo, ¿no? En la organización del trabajo, cuando hacen trabajos de gafitería, claro, ¿no? Exacto, también son trabajos de riesgo, ¿no? Entonces, eh, ¿para qué? Para hacer la realización de ajustes en el trabajo. Y puede hacer un ajuste, por ejemplo, un ajuste de organización. Por ejemplo, no me estoy dando cuenta que aquí hay un riesgo psicosocial de acoso sexual, entonces voy a organizar mejor el trabajo para evitar este tipo de riesgo. O puede ser logístico, ¿no? Ya me estoy dando cuenta en el trabajo de riesgo que la mezcla de este insumo, de este insumo o este guante no es suficiente
se derrite con el insumo químico que estoy utilizando y que puede generar dermatitis en la trabajadora o afectar su piel o sus huesos. Si yo no le proporciono guantes a la trabajadora, va a estar en exposición con un tóxico que es la lejía y puede generarle osteoporosis o puede afectar su piel, puede generar una infección a la piel o, por ejemplo, ¿no? Estoy observando que varias trabajadoras están presentando cuadros alérgicos en mantenimiento. ¿Y esto a qué se debe? Porque no les informé que en este sector de limpieza pues hay presencia de hongos por humedad en esta zona. Entonces voy a organizar mejor el trabajo o de repente las horas de trabajo son excesivas y si las horas de trabajo son excesivas el ajuste tiene que ver con un tema de organización del trabajo. Entonces, es relevante el accidente de trabajo para conocer la causa. Pero también es importante para informar al Comité de Seguridad y Salud en el trabajo el accidente. En el Comité de Seguridad y Salud, todavía no hemos entrado al módulo de Comité de Seguridad y Salud, pero recordemos que el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo es un comité que tiene representación de trabajadores en él y representación de empleadores en él. Entonces, ¿qué sucede, no? El empleador, ¿qué es lo que va a hacer? Va a organizar todo este comité de seguridad y salud y mensualmente se va a reunir con los trabajadores y con sus representantes de empleadores para analizar la situación del sistema de gestión. ¿Cómo van mis medidas de seguridad? ¿Ha habido algún accidente de trabajo, algún incidente peligroso? De repente ha habido un accidente fatal y analizamos en conjunto y hacemos los ajustes. En ambos casos, para ambos casos, pero también sirve para tener claridad en la responsabilidad del personal del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo que está a cargo o que puede tener cierta incidencia en el accidente. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un guante de seguridad que no está funcionando de manera correcta, que no es resistente a los químicos que están utilizando mis trabajadoras, entonces analizo el accidente e investigo bien, el accidente ocurrió por un tema de o no se ha o de repente este guante no ha sido cambiado en la oportunidad necesaria y ya tiene un desgaste que no da más, o su calidad es insuficiente. ¿Y esto con quién tengo que verlo? Tengo que verlo con el representante de seguridad y salud, el encargado del servicio de seguridad y salud en el trabajo y logística, el administrador. Ya. Entonces, investigar bien el accidente me ayuda a determinar la responsabilidad de la persona, no solamente para sancionarlo, sino también para decirle, oye, en tu cancha está hacer el ajuste necesario. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Por qué no cambiaste el guante cuando debías cambiarlo? ¿O por qué compraste uno de calidad insuficiente? De repente este guante sí sirve para limpiar escritorios, para aguantar el detergente, pero este guante no aguanta el ácido muriático si es que le cae a la trabajadora o al trabajador en la mano. O este guante de repente, o estas botas, o este overol, no es el de la talla del trabajador o de la trabajadora que está realizando labores textiles. Entonces, sirve el accidente de trabajo, ayuda mucho a tener claridad en la responsabilidad, ¿no? Y también, ¿qué es lo que pasa también? Ahora, vamos al tema de la reparación. Los accidentes de trabajo pueden generar lesiones, pueden generar incluso la muerte. Si es responsabilidad del empleador y es una cuestión muy grave, ¿esto en qué va a incidir? En la reparación de los daños.
Entonces, es importante saber hacer un accidente de trabajo, una investigación de accidente de trabajo. ¿Por qué? Imaginemos que el accidente fue fatal. El trabajador o la trabajadora fallecieron. Los demás trabajadores vamos a tener ahí una labor muy importante de hacer investigación. ¿Por qué? Porque si encontramos que hay responsabilidad de la entidad o responsabilidad del empleador, vamos a poder determinar cuáles son los daños causados al trabajador o a la trabajadora. Por ejemplo, ¿no? Si con la muerte se afectó a un trabajador o una trabajadora que tenía niños pequeños, o de repente los niños o sus hijos estaban haciendo estudios universitarios ya en universidades particulares, o de repente el trabajador o la trabajadora tenía personas a su cuidado. Necesitamos una indemnización por esta muerte que pueda coberturar el estado de orfandad en el que el estado de vulnerabilidad en el que quedan estas personas ahora a partir de la muerte. Necesitamos cuantificar bien los daños, pero para eso debo tener claridad de la responsabilidad del empleador o de la entidad en el caso del accidente. Esta claridad, ¿quién o qué la otorga? La investigación del accidente. ¿Quién está en primera línea para realizar una investigación de accidente de trabajo? Los representantes de los trabajadores que están en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, ¿pero qué pasa actualmente? ¿Qué es lo que sucede? Actualmente no sé sobre accidentes, no sé sobre incidentes y me pongo a estudiar cuando pasa el accidente y pasa el problema. Mientras que yo estoy estudiando para entender qué es uno o qué es otro, saber cómo se realiza una investigación, qué documentos puedo solicitar, la entidad o la empresa desapareció la evidencia en ese tiempo y evita que se contacte al responsable. Como dicen, la soga se rompe por el lado más débil, ¿no? Entonces muchas veces sucede esto. Y un claro ejemplo de esta mala práctica es lo que pasó, por ejemplo, en Trujillo, ¿no? En el accidente justamente del Real Plaza que comentó la compañera. Justamente, ahora que pasó esto, ¿a quién contactaron, no? Contactaron de frente al ingeniero. Los empresarios deslindaban su responsabilidad. Y prácticamente, pues el ingeniero fue obligado a declarar que él se iba a ser responsable de todo, ¿no? Sin haber hablado ni analizado bien cómo sucedió el accidente, sin hacer una investigación que de repente era que puedan haber existido ahí otros factores, muy aparte del factor del diseño y la construcción, ¿no? Puede ser, pero muchas veces pasan estas cosas. Entonces, para tener cuidado con esto, es importante tener claridad en comprender cuál es la relevancia de la investigación de un accidente de trabajo. Voy a leer los comentarios del chat. Dice, mi persona es un trabajador de servicio de una institución educativa. A diario limpio las aulas y los servicios higiénicos sin la protección adecuada. Compañero, de verdad que le agradecemos un montón su testimonio y, y también lamentamos bastante esa situación, ¿no? Imagínense, estar limpiando sin la protección adecuada y no sabemos cuántos tóxicos estamos inhalando también por desconocimiento. Los accidentes de trabajo, a ver, un momento. Ya. Los accidentes de trabajo se pueden prevenir previa capacitación de parte de los empleadores, facilitando equipos de prevención, haciendo el seguimiento de parte de los supervisores. También es importante la motivación de cada día de los trabajadores. Claro, ¿no? Es decir, hacer consciente al trabajador del accidente y por qué evitarlo.
Claro, el Gladys, ¿no? Claro, el personal de limpieza está expuesto a accidentes de trabajo y muchas veces no se les toma en cuenta, empezando por los jefes. Es cierto, Gladys, ¿no? Y lo otro también es que no solo el accidente, sino la enfermedad ocupacional, que ya vamos a hablar la próxima clase de eso. Los trabajadores que nos desempeñamos como personal de servicio y limpieza corremos mucho riesgo cuando se trabaja en altura, levantando peso más de lo necesario. Muchas veces no nos facilitan los equipos de seguridad. Uf, peor todavía, ¿no? Cargando cuando se hacen cargas ni siquiera a veces se sabe la cantidad límite para cargar. Nos dan implementos para poder limpiar ventanas y alturas. No nos dan implementos para poder limpiar ventanas ni en alturas y hay escaleras en mal estado, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que en el sector público los trabajadores de mantenimiento están en condiciones muy precarias. Es lo que estamos observando ahora, ¿no? Y nuestra compañera Ángela, ¿qué pasa? Que en muchas instituciones educativas no existe el comité. ¿Cuál sería el segundo paso para saber las causas y las consecuencias? Miren, hay un comentario que darles, ¿no? A ver, voy a anotar acá, Ángela Carlos, ni siquiera materiales adecuados y también el trabajador no toma conciencia. Ya. Eh, Déjame un segundo y bueno, ya. Entonces, gracias en realidad por los testimonios que nos están comentando. Y en esos casos, por ejemplo, en el sector público, pues, sí nos hemos quedado nosotros bien preocupados porque ahí, muchos de los casos, en muchas entidades, no se conforman los comités de seguridad y salud en el trabajo, pero no hay una entidad como SUNAFIL, como sí sucede en el sector privado, ¿no? Que fiscalice, que ponga una multa dineraria. En estos casos, ¿con qué nos ayudamos nosotros o con qué hemos ayudado en algunos casos en notificar a servir para el procedimiento administrativo sancionador a la persona responsable de instalar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en el centro educativo? Nosotros sabemos que el área de recursos humanos es la encargada de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero como no hay SUNAFIL, entonces en muchos de los casos y en muchas entidades los procesos administrativos disciplinarios nos han ayudado muchísimo para incentivar, es decir, para impulsar, ¿no? Pues, coaccionar a la instalación de los comités. Ahora, un accidente de trabajo. Luis, una consultita. Yo quería participar haciéndole un comentario a lo que sucede en Sí, mi centro de trabajo. Yo trabajo en un instituto, en el Instituto Nacional de Salud del Niño, y el personal de limpieza es contratado como un service, o sea, no es trabajador directo del hospital, ¿no? Es a través de un service. Entonces el service contrata a las personas y las pone a laborar. En el caso de personal de limpieza que trabaja en mi servicio, pues sí, yo sé que le dan los guantes, le dan sus ropas, todo, pero cuando ella lava o trapea, lava los trapos con lejía, utilizando el pinesol, el ácido muriático, que son los insumos que utiliza para la limpieza, no utiliza el guante. Y muchas veces soy yo la que a veces paso y la veo, ¿qué? ¿Pero por qué tienes las manos así rojas, que se le están descascarando, pelando? Y me dicen, no, es que la lejía está muy fuerte. ¿Y por qué lo haces con la mano? ¿Acaso no te dan guantes? Y sí, me da guantes, solo que con el guante no lo puedo hacer. Y como se siente joven, ¿no? Y que lo puede hacer con su mano sin el guante porque lo hace mejor y más rápido de repente, entonces ella misma afecta su salud sabiendo que la empresa, el servicio, sí le da los guantes porque sí veo que tiene guantes. Entonces muchas veces, a veces tampoco es del empleador, sino de la misma trabajadora que no se adecúa al uso de guantes. Eso quería aportar. claro. Muchas gracias, Lucy. Sí, me sirve muchísimo el testimonio que compartes, porque sí es cierto, en el Perú justamente también se ha creado una descripción para la conducta subestándar,
Es decir, ¿no? O el acto o la acción subestándar, esta está referida justamente al caso que tú mencionas, ¿no? En el caso en el que es el trabajador quien realiza la acción que lo coloca en riesgo. O sea, el trabajador ya recibió inducción, el trabajador ya recibió los equipos de protección personal, pero es el trabajador o la trabajadora quien no quiere utilizar el EPP, ni pone conocimiento ni nada, simplemente se coloca en una acción por comodidad. Pasa, por ejemplo, con los respiradores. En el COVID pasó esto, ¿no? Con las mascarillas. Pasa con los guantes. Y ahí hay que analizarlo bastante, porque muchas veces el trabajador dice, mira, o la trabajadora dice, tú me entregas un guante que me queda gigante, no me queda bien y no me permite trabajar. Te pido que me lo cambies, no me lo cambies. Ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque tenemos un problema porque los guantes o los equipos de protección personal son importados, llegan con medidas antropométricas, así se llama. Esta es nuestra medida antropométrica de una mano de una peruana. Bueno, yo tengo dedos largos, ¿no? Pero aquí el dedo promedio es más chiquito. Entonces los guantes que llegan gigantes y el trabajador o la trabajadora no puede realizar su labor. ¿Y qué es lo que hace? Si utilizo el guante, lo hago mal. Y si lo hago mal, me sancionan. Prefiero evitar este riesgo que es a larga data y prefiero hacerlo, mejor dicho, prefiero asumir este riesgo que es a largo plazo a que me voten, que es un riesgo inmediato, ¿no? Muchas veces pasa eso. En otros casos simplemente pasa que el equipo de protección personal corresponde a la medida, le corresponde, pero el trabajador no se adapta y simplemente lo deja. Entonces, es el trabajador o la trabajadora quien realiza el acto subestándar. Y en estos casos hay que tenerlo bien diferenciado. ¿Por qué? Porque va a determinar o va a incidir mucho en la responsabilidad de la entidad o del empleador que sea señalado si es que hay un accidente de trabajo. Si yo fuera empleadora, por ejemplo, y observo que a pesar de que les doy las medidas de seguridad, la capacitación y todo, y sucede un accidente o algo, en estos casos hay que registrar incluso, ¿no? O sea, hay que registrar la conducta del trabajador o de la trabajadora porque luego me pueden señalar a mí como responsable. Me ha pasado cuando me ha tocado emplear en locación de servicios, ni emplear, no, contratar en locación de servicios para servicios de construcción o pinturas en mi casa. Se le informa al trabajador, pregunto cuáles son sus equipos de protección personal, si es que los va a traer o los tengo que comprar yo, y no quieren utilizar. Y solo me queda a mí registrar en audio y video que he hecho la consulta y que es el trabajador responsable del riesgo. O sea, muchas veces esto pasa. Pero esto también, ¿qué significa? Significa que no hay todavía una conciencia o conocimiento del trabajador o de la trabajadora sobre los riesgos que pueden generar estos químicos en su mano, o en su mano o en su piel, o como por ejemplo sucede con la lejía, ¿no? Entonces hay una labor de concientización que le corresponde al empleador o a la entidad porque son ellos quienes están en una ubicación jerárquica mayor y técnica mayor en conocimiento que debe instruir o vaciar en el trabajador o la trabajadora. Antes yo utilizaba la lejía y la echaba directamente en mi mano para desinfectarme, hasta que un día empezaron a dolerme los nudillos y no sabía por qué. Le pregunté al doctor por qué era y me preguntó qué tipos de cosas, muy joven, claro, adolescente eran. Y me preguntó qué utilizaban y cuando le conté que echaba la lejía directamente en mi mano, me dijo, pues es eso, lo que estás haciendo es debilitar tus huesos. Y yo no sabía eso hasta que me enteré no toco la lejía con las manos directamente, las toco con guantes, porque esto también llega a través de nuestros poros. Ustedes saben que la piel es el órgano más grande que tenemos. A través de los poros se ingresa a nuestro organismo. Entonces sé que hay varios por aquí, varios comentarios. Les agradezco mucho esto. Yo me acondiciono. Esta es la realidad de los peruanos en Perú.
Jessica, por ejemplo, nos dice, ¿no? Por ejemplo, yo me acondiciono mis materiales, compro con mis propios recursos y también exijo a la dirección. Un consejo que les doy, cuando eso suceda, cuando sean ustedes los que se proporcionen los equipos de protección personal, notifiquen la solicitud por escrito. Dejen constancia por escrito. ¿Por qué? Porque esto les va a permitir generar una evidencia de que su propia entidad no proporcionaba los equipos de protección personal. Entonces, la entidad o el empleador. Todo por escrito. Por último, así sea por un mensaje de WhatsApp, ¿no? Señora directora, o esto no, me están proporcionando el equipo de protección personal. Incluso, si soy empleador también, puedo notificar por escrito al trabajador, requerirlo por escrito a través de un memorándum, a que use el equipo de protección personal. Ahí estoy dejando constancia yo de que el trabajador es quien debe utilizar el equipo de protección personal que yo le he proporcionado. Entonces, por ambos lados juega así, ¿no? Siempre por escrito. Adjuntar fotos y videos de que el empleado, que yo soy quien está costeando el equipo de protección personal, ya se llame una mascarilla, porque ahorita estamos hablando de accidentes de trabajo, pero el día jueves vamos a hablar de enfermedades ocupacionales, que es otro cantar, y que es una investigación completamente diferente, ¿no? Doctora, Ah, buenas noches. a ver, un segundo, no veo Mm, su nombre, ¿dónde está? Mi nombre es Allen Luche. Allen, adelante. Doctora, no consulte, mire, el año pasado en la empresa donde laboro había un accidente trágico en el fallecimiento de un compañero, ¿ya? En las labores que yo pude observar dentro de la empresa, hay muchas labores que modifican los mismos supervisores para aumentar la producción, para que agilizar más el proceso. Y una de esas modificaciones fue lo que causó el accidente trágico. Y en la investigación que hicieron del accidente, no pudo intervenir el comité, sino SOMA. Yo no sé por qué es que no lo dejaron intervenir el comité en la investigación del accidente. Esa es una anormalidad que he notado. Y el otro, ¿cómo se llama? Es que en el resultado de las investigaciones, determinaron que el trabajador, por voluntad propia, hizo esa labor, esa acción, y no derivó en responsabilidad del supervisor, que la había ordenado. Porque el supervisor se negó que no había ordenado esa tarea, y el señor, como ya había fallecido, no se podía defender. Doctora, mi pregunta y mi curiosidad es, nosotros como parte del comité de seguridad, ¿dónde podemos acudir para poder, ¿cómo se llama? Aprender a hacer lo que es la investigación de los accidentes. Ya, muchas gracias. ¿Cuál es su sector? ¿En qué sector laboral labora? Yo trabajo en una empresa de productos químicos. Ah, ok, ya, de productos químicos. Ajá, ya, gracias. Bueno, nosotros estamos haciendo, bueno, Wendy, no te preocupes, he visto tu manita levantada, después de esto vas a intervenir tú. Yo sé que van a haber hartas consultas y altas intervenciones y eso en realidad nos satisface mucho como Tani, así que no se preocupen. Mira, Allen, te cuento, ¿no? Eh, el SOMA para todos, ¿ah? SOMA y comité, ¿ya? SOMA y comité. SOMA, ¿qué es SOMA? Varios deben tener SOMA en sus entidades incluso. SOMA es el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. El SOMA ejecuta y el comité hace consultas. El SOMA está a cargo directo del empleador. El Comité de Seguridad y Salud es un organismo independiente, no depende del empleador. Es un órgano de consulta del empleador en el que hay representación de trabajadores y de empleadores, que tiene funciones y facultades para sus miembros. Una de ellas, la investigación de accidentes de trabajo, sobre todo cuando son fatales, como el que acaba de comentar. El SOMA
que es el que ejecuta, ¿quién está en el SOMA? O el servicio de seguridad, ¿quién está en el servicio? Todo aquel que ejecuta labores de seguridad y salud. El médico, el psicólogo, el técnico, la enfermera, el nutricionista, el supervisor, el ingeniero industrial, el ingeniero de seguridad, y a la cabeza de quien ejecuta todas las actividades de seguridad y salud, el empleado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Tú, SOMA, haces la investigación de accidentes de trabajo, haces la investigación con participación de los trabajadores. A ver, ¿a qué trabajadores vas a llamar? A los representantes y a quienes estén más entendidos en seguridad y salud en el trabajo. A estos tres que están aquí en el Comité de Seguridad y Salud. Principalmente a ellos tres. Ellos tienen facultades para iniciar investigación. Ya, los llamas y haces con ellos. Si es que no haces la investigación con ellos, ahí ya tienes una multaza. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Porque si he tenido un accidente fatal, ¿quién se puede ir preso? ¿Quién se puede ir preso? Me dejaron solita. Estoy El hablando sola. gerente o el responsable, ¿no? De la empresa. Exacto, el de SOMA, cualquiera de ellos que está por aquí. El ingeniero, el nutricionista, el psicólogo, como haya sucedido. Cualquiera de ellos se puede, Educativo sería el director, ¿no, doctora? claro, el director ahí, los comités de seguridad y salud no tienen responsabilidad en accidentes porque ellos no ejecutan. Solamente hay consultas aquí. No hay responsabilidad disciplinaria tampoco. Quien ejecuta es el SOMA. ¿Ok? SOMA, aquí el SOMA o el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Le dicen SOMA porque es Servicio Ocupacional y Medio Ambiente. Por eso SOMA. ¿Ok? Y acá está el de consulta, el comité. El comité, aquí, ¿por qué hay un comité? Porque necesito preguntarle a los trabajadores todos los meses sobre seguridad y salud. Por eso se crea este comité. No está de adorno. Y cuando hay un accidente, investiga. Ahora, si me dice Allen, ¿no? Que este accidente ocurrió por una modificación en los procesos y este proceso ocurrió sin autorización o sin haber existido participación de los trabajadores, infracción. Y si hay una infracción, es un elemento más para sustentar la acción penal contra el empleador. Porque el empleador, ¿qué es lo que va a buscar? Primero, o perdón, el investigador penal va a buscar de quién era la responsabilidad. Entonces va a buscar el vínculo. ¿Y por qué no consultaste con los trabajadores? ¿Y dónde está el error en esto? ¿No? Entonces, si no hubo consulta, con mayor razón, voy a investigar y voy a consultar a los trabajadores y preguntar si la falla en este proceso pudo haberse evitado y si estaba reglamentada en ley el paso para evitarlo. Con mucho más razón, ayuda y suma más eh, toda la reglamentación en seguridad y salud en el trabajo para sustentar la denuncia penal. Yo les sugiero que en esos casos analicen la posibilidad de la denuncia penal. ¿Ok? Entonces voy a continuar, ya vamos a hablar sobre accidente de trabajo. Ah, Wendy, estaba Wendy que quería hacer una intervención. Wendy, perdón. Wendy. Sí, doctora, buenas noches, usted disculpe. Bueno, es casi lo que usted refería, ¿no? En lo posible, nosotros los trabajadores tratar de que cualquier cambio en nuestro trabajo o en la rutina laboral que tenemos, o sea, de preferencia es exigir siempre que sea documentada, porque a veces los cambios o de las rutinas laborales se dan de manera verbal y uno a veces pasa por alto, lo da por sentado y a veces esas consecuencias nos traen situaciones de salud complicadas a largo plazo. Y es importante, ¿no? Documentarse, porque a veces hay muchos, evitamos eso, no sé si por desidia o simplemente porque ya no nos gusta entrar en esos detalles que son muy importantes, pero sí, es muy importante porque sea como sea, uno en algún momento dado tiene cómo sustentarse
y eximirse de alguna responsabilidad, como también para poder hacer responsable a alguien que ha transgredido de repente sin tomar en cuenta la seguridad de nuestra labor o de nuestra salud, doctora. Claro, exacto. Muchas gracias, Wendy. Muchas gracias por tu comentario. La documentación es importante. En derecho, lo que no se escribe o lo que no se puede probar no existe, ¿no? O sea, es no decir, no puedo, a no ser que la otra persona o la persona a quien se le imputa el dicho o la acción lo reconozca, ¿no? Y eso es muy difícil, y más aún cuando se está en un contexto de investigación de accidente de trabajo. Entonces, la descripción de accidente de trabajo, ¿dónde está? Está en la ley. Es importante saber que tanto la ley como su reglamento son bases para cualquier actividad sobre ¿verdad? Me olvidé que Allen nos preguntaba sobre cómo hacer investigaciones. Nosotros en todo este módulo estamos desarrollando investigación de accidente de trabajo. Así que si llevas este módulo hasta el final, culminas tu segundo módulo, vas a tener una idea básica de cómo realizar una investigación de accidentes, sobre todo a través del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Ya? Las próximas semanas vamos a tener una clase con la doctora Estela Ospina, con Andrea Sánchez, que está recién llegadita de España, de hacer una pasantía por allá sobre riesgos psicosociales, así que nos va a compartir parte de su experiencia también, y también con la doctora Estela. Así que esa es la otra respuesta también. Bueno, respecto al accidente, el accidente está descrito en el reglamento de la ley. El accidente en el glosario de términos, ¿ya? Está la ley 29783, está el reglamento que está aprobado por el Decreto Supremo 005-2012-TR, y este reglamento tiene un glosario de términos. Ahí está, ahí hay un montón de definiciones que ayudan muchísimo. Y ahí está, pues, el accidente de trabajo. ¿Qué dice? Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca al trabajador una lesión orgánica. Ojo con eso, una lesión orgánica. Una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y fuera de las horas de trabajo. Ojo con eso, ¿ah? Si tu empleador te envió a comprar algo durante la hora del refrigerio a productos porque algo se terminó y tuviste un accidente de trabajo y estabas en hora de refrigerio, ese accidente de tránsito es un accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque si bien era tu hora de descanso en el refrigerio, estabas bajo las órdenes del empleador. Si antes de llegar al trabajo tu empleador te dijo, te pasas por acá para comprar tal cosa antes de venir al trabajo, ¿no? Sufriste un accidente de tránsito, estabas fuera del centro de trabajo, estabas fuera de tus horas de trabajo, pero estabas ejecutando órdenes del empleador. Ese es un accidente de trabajo. ¿Ok? Entonces vamos a tener clara esa definición de accidente. Y el accidente de trabajo, ojo, no se olviden, siempre genera una lesión. Y esa es su diferencia con el incidente de trabajo. El incidente no genera lesión, pero sí hay potencial riesgo de generar. ¿Ok? El incidente, entonces, no genera y el accidente sí genera lesión. Mira la diferencia. Vamos a ver el siguiente. Tipos de accidente por su gravedad. El accidente sí genera lesión. Accidente leve, incapacitante y mortal. El accidente que nos comentó Allen, ¿qué tipo de accidente es o fue? Mortal, señor, doctora. Mortal, exacto, accidente mortal. El trabajador falleció. ¿Hubo lesión? Sí, que generó la muerte. Y en el accidente leve, mira, sí hay lesión, pero ¿cómo es? Si resultado de la evaluación médica que genera en el accidentado, dice, ¿no? Suceso cuya lesión
resultado de la evaluación médica que genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. Máximo al día siguiente estás de regreso. O sea, sí me genera un descanso breve. Te dicen, tómate el día, de repente no regresas al día siguiente, oye, ¿sabes qué? Te caíste 2 horas, descansa 2 horas, ¿no? Ah, ya voy a descansar 2 horas. Sí hubo lesión, pero solamente amerita un descanso leve. Nada más. O que regresas como máximo al día siguiente. El accidente leve, entonces si hay lesión, regresas máximo al día siguiente. El accidente incapacitante, ahí sí hay lesión y da lugar a un descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. ¿Ok? Entonces, si tiene por lo menos un día de descanso médico, o sea, el día siguiente, ya es accidente incapacitante. 30 días de descanso médico, accidente incapacitante. Accidente mortal, el trabajador o la trabajadora perdió la vida. ¿Ok? Entonces, leve, si regresa hay descanso, sí, hay lesión, pero es poquito, es leve, no es tan grave. Regresas máximo el día siguiente. Si hay un día de descanso médico, que es el día siguiente, accidente incapacitante porque estuviste incapacitado un día. Si fallece, mortal. ¿Claro hasta ahí? Se fueron. Me dejaron sola. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, Ya, doctora. Doctora, le estamos Clarísimo, doctora, gracias. ya. Entonces, accidente leve, incapacitante y mortal. En el accidente sí hay lesión, pero las lesiones son de diferente grado. Pero mira qué pasa en el incidente, ¿ah? Mira el incidente. El incidente es diferente. En el incidente, ¿qué se dice? ¿Hay lesión o no hay lesión? No hay No lesión, doctora. hay lesión en el No hay incidente. lesión, no hay lesión. Para que sepas la diferencia, No hay, doctora. no hay lesión, pero el riesgo de tener una lesión sí es potencial. Ahora mira, incidente, hay dos tipos de incidente. El incidente nada más y el incidente peligroso. ¿Y por qué le ponen el adjetivo de peligroso? ¿Y cuál será la diferencia del incidente? O sea que el incidente nada más no es peligroso. Exacto, no es peligroso. Pero sí hay un incidente que es peligroso. ¿Por qué? Si el incidente, es decir, no generó daño, pero había un riesgo de generarme un daño muy grande, de generarme una enfermedad, de generarme, de haberme generado lesiones, ese es incidente peligroso. Pero, por ejemplo, si hay un incidente, dice, suceso acaecido en el curso de trabajo en relación con el trabajo en que una persona afectada no sufre lesiones corporales, nada, o estas solamente requieren primeros auxilios, nada más. Se recibió atención, la compañera casi se resbala, no se resbaló, casi se resbala, pero estaba con sus botas de seguridad, todo, no viene raya. No. Si se hubiese caído, hubiese generado alguna lesión grave, no, incidente. Si se hubiese caído la trabajadora, si se hubiera caído, digamos, ¿no? Otra trabajadora, otra situación. Y si se hubiera caído en un espacio, por ejemplo, cerca, se hubiera resbalado y se hubiera chocado con un caldero, no sucedió, no se cayó, pero si se hubiera caído, se resbaló. Si se hubiera resbalado y se hubiera caído, se hubiese chocado con un caldero, ¿era incidente o incidente peligroso? Incidente peligroso. Accidente peligroso. Solamente incidente. Peligroso, No, ¿por qué? no. Porque en el incidente no hay lesión, pero en el incidente peligroso tampoco hay lesión, pero el riesgo es mucho más alto. Aquí, Doctora, ajá, sí, doctora, perdón, pero a veces los movimientos es si se hubiese caído, ¿no?
él hubiese caído. Entonces, a veces uno hace malas maniobras para poderse mantener en pie, no caerse. Y esos movimientos que hace uno apresurados o ligeros ocasionan, ¿cómo le puedo decir? Como le llamamos mal estiramiento, de repente del pie, de la mano, y nos genera un dolor, un malestar en ese instante, porque se dice, ¿no? Decimos también, ahí el nervio se lesionó. Claro, no hay una lesión clara, visible, pero sí un dolor en algunas partes del cuerpo por haber hecho un mal movimiento. Entonces, si hay lesión ahí. Claro. Y si hay lesión, ¿qué es? ¿Incidente o accidente? Un accidente, doctora. Accidente, doctora. Un accidente. Ajá, esto de aquí que es incidente. Si el incidente es, no me genera ninguna lesión de nada. Si por no caerme agarré una parte de la entidad, porque me agarré de un vidrio roto y me lesioné, ¿qué es? ¿Accidente o incidente? Accidente, doctora. Accidente. Accidente. En el Accidente, accidente doctorita. hay lesión. En el incidente no hay No, lesión. No hay lesión. Así es, Ajá. doctora. Por el nivel de daño, el accidente puede ser de 3 tipos. Por el nivel de riesgo, el incidente puede ser de 2 tipos. Si el riesgo es poquito, incidente nomás. Si el Sí. riesgo es grandote, incidente peligroso. Peligroso. Exacto, ¿no? Entonces, en el caso que nos cuenta la compañerita, sí había lesión. Entonces, eso ya no es incidente, eso es accidente. Ya. ¿Claro hasta aquí? Sí, doctora. Vamos a hacer ejercicios entonces, ya. Ejercicio Doctora, número... tenemos una manito arriba de Wendy. Ah, ya. Wendy, adelante. Doctora, usted disculpe, una consulta. Digamos, entre los incidentes, digamos, un intercambio de palabras, de alto nivel, puede ser de discriminación, puede ser estar considerado entre los incidentes sin lesión, o ya entra en el contexto de acoso u hostigamiento. Habría que analizarlo bastante bien. Es bien interesante tu pregunta, porque ahora que estamos con todo el tema de los riesgos psicosociales, no se pueden dejar desapercibidas eso. Yo lo consideraría si, por ejemplo, solamente ha habido agresiones verbales, pero ninguna de las dos personas se siente afectada emocionalmente, como, digamos, no creo que pase a ser un incidente peligroso. O sea, digamos, hubo una agresión verbal, pero no hubo lesión física. Lesión No hubo, física, claro. ya, no hubo, Sí. ya. Pero, digamos, mira, Pero han dañado, digamos, la autoestima o ahí habría que demostrar eso, ¿no? Habría que demostrar que la trabajadora estaba afectada en su autoestima y no solamente eso, ¿no? Que hubo una lesión a nivel de la salud mental y eso requeriría un análisis especial, una auditoría psiquiátrica, ¿no? Pero sí la Sería calificación, maltrato por psicológico. lo menos, como mínimo, como un incidente. Yo no puedo, no hubo daño físico, ya, pero en este caso el incidente no generó una lesión, pero sí que dice por acá el incidente en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, pero sí hay un riesgo de qué, ¿en qué es lo que se afecta? No hay lesiones corporales, pero sí se afecta la autoestima o la salud mental. Se coloca en riesgo la salud mental. Entonces sí sería un incidente. No puedo decir que es un incidente peligroso, no puedo. ¿Por qué? Porque ¿en qué situación un intercambio de palabrotas podría generar una situación de riesgo muy grave? Por ejemplo, si la persona sufre de hipertensión arterial así, pero gravísima, ¿no? Podría ser, pero ese caso tendría que ser muy rebuscado y muy analizado para decir que es un incidente peligroso. Pero mínimamente es un incidente.
porque no hay lesiones corporales, pero sí estamos poniendo en riesgo, ¿qué? La afectación de la salud mental. Así que muy buen ejemplo. ¿Cuál es tu nombre? Wendy, doctora, Wendy. Ya, Wendy, lo he anotado. Tengo 46 mensajitos, así que son bastante importantes, me siento muy contenta, así que ustedes saben que estos mensajes Zuli los descarga o yo los descargo y les ponemos su nota de participación, no se preocupen. Vamos entonces a la práctica. Accidente, si hay lesión. Ahora, digamos, ¿qué tipo de accidente es? Mortal, Dime. accidente mortal. La 1. Ya, ¿cuál es su nombre, compañerito? José Guaripaucar. Ya, José Guauripardo, muchas gracias. Vamos a analizarlo, ¿ya? Y vamos a ver ahí, o lo escriben o levantamos la mano, no hay problema. Muchas gracias, José, por tu participación. Un electricista recibe una descarga eléctrica de alta tensión mientras realizaba mantenimiento en una subestación y fallece en el lugar. ¿Coincidimos con José, que es un accidente mortal? Sí, 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 doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Mortal, doctora. Ya, entonces vamos a poner acá accidente mortal. Ya está. Una trabajadora de oficina se resbala al bajar unas gradas, se golpea la rodilla y presenta una leve contusión. Es atendida en el tópico y el médico recomienda reposo solo por ese día. Accidente leve, doctora. Muy Accidente bien. leve. es No es incidente. leve porque es solo por un día. Solo Accidente leve. Incidente. ¿es cierto? Doctorita. Incidente leve. Incidente leve. Ajá. A ver, vamos a diferenciar bien, ¿ah? No es incidente. Es ¿Cuándo un es accidente leve, doctora. Accidente. Vamos a ver aquí un ratito. Silencio, un ratito. Accidente, hay lesión. Incidente, no hay lesión. No hay lesión. ¿Aquí hubo lesión o no hubo lesión? Sí hubo lesión, doctora. Entonces, Es un accidente leve. Hablen todos. sí, por favor. Es un tipo de accidente. ¿Qué tipo es? No es mortal, ya. Me queda Accidente solamente leve. leve y el incapacitante. ¿La mandaron de descanso médico el día siguiente? Sí, doctora. Un día. Por eso es leve, doctora. Solo ese día. El mismo día. Accidente leve, ¿no es cierto? Leve. Listo. El tercero. Un trabajador de almacén se corta ligeramente un dedo. ¿Hay lesión o no hay lesión? Sí hay lesión. Doctora. Abrir una caja con un cúter. Recibe atención médica. Se le limpia y cubre la herida. Descansa el resto del día, pero al día siguiente vuelve a trabajar normalmente. ¿Qué Es es? un accidente leve. Accidente leve, doctora. Accidente leve. Bien, accidente leve. Ya, ok. Un obrero cae de una escalera. Un obrero cae de una escalera a poca altura y se fractura el antebrazo. Se fractura el antebrazo. Es hospitalizado y se le otorgan 30 días de descanso médico. ¿Hay lesión o no hay lesión? Sí hay lesión. Accidente grave. grave. Es un accidente grave. Accidente grave. Vamos a regresar a nuestra tablita, a ver, silencio, regresamos a Es nuestra un tablita. accidente incapacitante, doctora. Muy bien, accidente incapacitante. ¿Cuál es su nombre, compañerita? Gladys Sí, Chávez. muy bien, no se preocupen, Gladys. Accidente incapacitante, muy bien, ¿por qué? Leve, Porque esa máxima al siguiente día, incapacitante, si ya le dan descanso médico al por día siguiente. 30 días, sí. Exacto, es verdad, ya. Entonces vamos al otro. Ya, este es incapacitante, incapacitante. Ya está, listo, vamos acá. Una trabajadora de limpieza se corta con un vidrio y necesita sutura.
El médico le indica 7 días de descanso hasta que le retiren los puntos y cicatrice la herida. ¿Hay lesión o no hay lesión? Sí hay lesión. Ya hay lesión. Sí hay lesión. Accidente incapacitante también. Claro, También. accidente incapacitante también. ¿Qué es entonces? Accidente incapacitante. Incapacitante. También es incapacitante. ¿Cierto? Ya, muy bien. Accidente incapacitante, ¿verdad? A ver. Incapacitante. Perfecto. Un operador de maquinaria se irrita los ojos por el polvo en el ambiente. El médico le prescribe gotas y descanso de mediodía. Regresa al trabajo sin limitaciones al día siguiente. Accidente leve. Accidente leve. Accidente leve. solamente Accidente accidente leve. Leve, ¿Por qué no muy tiene bien. descanso? Exacto, no tiene descanso médico, ¿verdad? Un trabajador de planta. Estoy escuchando todas sus conversaciones. Un trabajador de planta sufre una torcedura grave. Todo lo que te da días de descanso es incapacitante, mami. Compañerito, estoy escuchando toda su conversación. Un trabajador Doctora Fanny, que respeten, pues todo, se escucha todo lo que, sus micros abiertos, Deben todo cerrar lo los que tienen. micros No nos dejan escuchar. Doctora, la compañerito, persona que miren, está llevando la charla debe cerrar los micros, puede no tener para cerrar los escúchame, micros porque está escuchando, estamos escuchando todo. lo que pasa es que necesito que los micros estén abiertos para escuchar sus participaciones. Pero por eso por eso no los cerramos. Pero sí les pido por favor que mientras estos 6 minutos que nos quedan, podamos guardar silencio y para poder responder ahí en bloque. O por el chat, que ya los leo todos, no se preocupen, oralmente cuando termine de leer el ejercicio. ¿Les parece? ¿Podemos ponernos de acuerdo? ¿Sí? Gracias, ya. Un trabajador de planta sufre una torcedura grave del tobillo al bajar de un montacargas. El médico le prescribe 10 días de descanso y fisioterapia antes de volver a sus labores. ¿Hay lesión o no hay lesión? Sí hay Sí hay lesión, doctora. lesión. Sí hay lesión. Accidente incapacitante. Accidente Por lo tanto, incapacitante. es un accidente incapacitante. Muy bien, compañeros, compañeras. Accidente incapacitante. Ya. Un trabajador cae desde una estructura metálica en construcción y pese a ser trasladado al hospital, fallece horas después debido a un traumatismo craneoencefálico severo. Accidente mortal. Accidente mortal. Muy bien, compañeros, accidente mortal. El último, un conductor de transporte minero pierde el control del vehículo y sufre un accidente de tránsito dentro de la operación, resultando su muerte instantánea. Mortal Accidente también. mortal. Accidente mortal. Accidente mortal. Muy bien, compañeritos, compañeras. ¿Han visto que no es complicado? Nada complicado. Y ahora van a ver para qué sirve esto. Siguiente. Un trabajador de almacén tropieza con una caja mal colocada y se apoya en una estantería para no caer. Ya. Ya. Esto para Incidente. mañana. Ya, listo. Incidente, doctora. ¿O no hay lesión? No, No hay lesión. No hay lesión. no hay No doctora. hay lesión, doctora, no. Exacto. Incidente Ahora, leve. el riesgo era muy Solo es peligroso. potencial. Ajá, muy bien, la lesión solo es potencial. Ahora, vamos a ver qué tipo de incidente. Si no hay lesión, es incidente, pero ahora vamos a ver si es incidente o incidente peligroso. ¿Qué tipo de Solamente incidente? Incidente. Solo incidente. Muy bien, porque si se Que cae no es más, peligroso, claro. no es pues tan peligroso. No nos describen más cosas para suponer que fuera peligroso. Ok.
Una secretaria se corta ligeramente con una hoja de papel y requiere curación con desinfectante y parche. Hay lesión, doctora. Hay lesión, muy Pero es bien. un accidente peligroso. Incidente peligroso. ¿Es incidente peligroso? Leve. No. Leve, accidente leve. Accidente Leve, doctor. leve, muy bien. Lesión. Ahora, un enchufe del proyector o del equipo de cómputo produce una chispa o sobrecalentamiento, pero nadie estaba tocándolo. Un incidente, Incidente. doctora. ¿Solo incidente? Leve. Incidente. Nadie salió perjudicado, lastimado. Peligroso. Pero es Ahora, peligroso porque en cualquier momento Es puede un haber incidente riesgo, peligroso, en doctora. cualquier momento puede porque hay un quemar riesgo. algo. Incidente peligroso, ¿verdad? Imagínense el Claro. incendio general. Vamos al otro. Una ventana de vidrio se rompe por la presión del viento mientras se realizaba una reunión. Que nadie resultara herido. Una ventana de vidrio se rompe por la presión de vidrio mientras se realizaba una reunión, pero nadie resultó herido. ¿Incidente o accidente? Incidente peligroso. Incidente peligroso. Incidente Incidente peligroso. peligroso, pero nadie salió lesionado. Incidente Es un peligroso. incidente, doctora. Exacto, incidente peligroso. Muy bien. En una Así es. planta, el último ya, último minuto. En una planta de alimentos, una manguera se desconecta y moja el piso. Un trabajador resbala, pero logra sostenerse. Incidente peligroso también. Incidente Peligroso. Porque no está lesionado. se Incidente resbala el Solo trabajador, se resbala. pero logra sostenerse. En una planta de alimentos, Solo es un incidente Allá es un nomás. incidente Solamente nomás. incidente. ajá, No se ha hecho nada. Es un Ajá. no pasó nada, ¿verdad? ¿De dónde Incidente, ajá. diríamos que hay un riesgo mayor en una planta de alimentos? ¿Cuál podría ser el riesgo mayor? ¿Cómo? ¿Una planta de qué? Alimentos. Como para que sea incidente, ¿no? ¿Verdad? Incidente. Ok. Doctora, pero hay una persona que ha sido lastimada, doctora. No salió lastimado, se resbala, pero logra, o sea, se resbala, pero logra sostener. Es solo incidente. No se cae. Porque no hay lesión, no hay lesión, doctora. No se ha hecho nada. ¿Qué tal si los costales se le caía encima? Pero es un incidente peligroso. Peligroso, no un incidente. está. A veces cuando nos resbalamos, doctora, a veces las piernas como que se separan y también nos lastimamos. Claro, aquí no nos dan información de que Si te haya. resbalas y te caes, claro, te hablan. No hay lesión, doctora. No nos dicen que ha habido lesión. Normalmente en los ejemplos dicen que hay lesión. Claro. Pero, por ejemplo, Es- tampoco nos dicen que es una fábrica de alimentos, pero no nos dicen, pues, que ha habido unas, como en los otros ejemplos, ¿no? Que ha habido, que hay algo riesgoso o que esté cerca de un tablero eléctrico. Si la manguera se desconecta y moja el piso, está cerca del tablero. Ser mortal. Mira, vamos a hacer esto, ¿ya? En una planta de alimentos, una manguera se desconecta y moja el piso cerca de un tablero eléctrico. Es un incidente peligroso. Es peligroso, doctora. doctora. Peligroso, porque puede causar cortocircuito. Ese sí Puede es incendiar. ¿verdad? Porque ya, el trabajador se Incidente resbaló, peligroso. logra sostenerse, Incidente pero no peligroso. tocó el Mortal mango. ya sería si nos Estaba incendiamos. con botas dieléctricas. Peligroso. Ese sí es peligroso, ¿no? Y ya está. Claro, incidente Bien. peligroso. Compañeritos, ¿esto en qué incide? Incide en la notificación de accidente. ¿Por qué? Porque los accidentes están obligatoriamente diseñados para hacer, no, el accidente, sino que la notificación de accidentes es obligatoria para los empleadores y para los centros médicos. ¿Cuándo le toca al empleador notificar el accidente ante la autoridad de trabajo?
cuando es un accidente de trabajo mortal, que ya vimos, y los incidentes peligrosos. ¿Dentro de cuánto? Dentro de 24 horas de ocurridos. Y al centro médico asistencial, es decir, al centro médico que recibe al trabajador, ya si sea público, privado, militar o policial, de la seguridad social, no importa dónde sea, que tiene que notificar el centro los accidentes de trabajo, leve o incapacitante, hasta el último día hábil del mes siguiente, y qué más, y las enfermedades ocupacionales. Entonces, esta calificación te ayuda a saber si es que el empleador o el centro médico hizo la notificación correcta del accidente de trabajo.